Hola a todos y todas una vez más para un vídeo de problemas en el que otra vez me piden calcular la VTC de un circuito, en este caso que tiene dos diodos normales y que por tanto a la hora de hacerlo tendremos que suponer 4 posibles funcionamientos combinados de los dos diodos que tenéis ahí, ¿no? El primero sería que D1 y D2 no conduzcan, el segundo que ambos conduzcan y el tercero y el cuarto que conduzca uno sí y el otro no, o viceversa, dado que el diodo normal pues tiene dos estados de funcionamiento en el modelo de caída de voltaje constante, donde además me dicen que utilice V gamma igual a 0,7 voltios. Por eso he puesto este modelo que tenéis aquí. Para que el vídeo no se nos eternice, ya directamente traigo copiado los circuitos equivalentes. Vamos a empezar por el caso en el que el diodo D1 no conduce y el diodo D2 conduce. Por tanto, el D2, como veis que va en esa dirección, lo he sustituido por esto que tenéis aquí, donde la fuente está dada a la vuelta y la corriente también, dado que el diodo va en la dirección contraria. Y el diodo D1 lo he sustituido por su modelo cuando no conduce y he dibujado el voltaje VD1, de forma que las condiciones que deberán verificarse, condiciones inherentes a el funcionamiento en el modelo, serían en este caso que VD1 tiene que ser menor que 0,7 voltios y que ID2 tiene que ser mayor que 0. Pues lo primero sería en este circuito tratar de calcular cuánto vale la ID2. Daos cuenta que en lugar de R1, R2 y RL he puesto ya directamente R1 y RL, los he puesto como R y R2 como 3R. Bien, teniendo en cuenta que por aquí no circula corriente, para VD1 ya utilizaremos esta resistencia, pero en principio la única corriente que tenemos por el circuito será ID2. Además, lo que tenemos es un circuito con un único lazo. Por tanto, aplicando la ley de las tensiones de Kirchhoff, en el lazo, ¿qué me quedaría? Pues al aplicar la ley de las tensiones de Kirchhoff en el lazo, lo voy a recorrer así. Primer salto sería VI, segundo salto sería en esta resistencia, como la ID2 va en la dirección contraria, sería más, pues más ID2 por R, más, esto es la ley de Ohm en esa resistencia, más este tercer salto, sería 0,7 voltios, más, y por último, este salto en esta dirección. Daos cuenta que como por aquí no se va corriente, la que circula por esta R hacia arriba es esta misma ID2. Por tanto, el salto hacia abajo sería más, otra vez, ID2 por R. Y esto tiene que ser igual a 0. De aquí obtenemos cuánto vale ID2 en función de VI. ID2 será igual, fijaos que está por R más R por 2R, pues tendríamos ID2 igual a, y aquí me quedaría menos VI menos 0,7, ¿no? Partido por 2R. Por tanto, la condición de que ID2 sea mayor que 0 se dará si solo si esto de aquí es mayor que 0, que para que lo sea, como esto no es mayor que 0, pues menos VI menos 0,7 voltios es mayor que 0, lo cual se dará si solo si pasando la VI al otro miembro, es decir, sumando VI en ambos lados de la desigualdad, no me cambiaría el sentido y por tanto VI me tiene que quedar menor que menos 0,7 voltios. La otra condición es que V de 1 sea menor que 0,7. Pues vamos a ver cuánto valdría V de 1. V de 1 será igual a VI menos, y el voltaje que tenemos aquí, que sería VO, dado que por aquí no circula corriente y por tanto
esta resistencia no sería. Entonces voy a calcular primero cuánto vale la VO. La VO sería igual a menos I de 2 por R, que sería igual, por tanto, a menos VI, no, menos I de 2, ese menos se me va con este menos, por tanto no tendría menos, tendría VI más 0,7 y partido por 2 al haber multiplicado por R, que se me va por esa R, con esa R, ¿no? Y por tanto, V de 1, utilizando esto, será igual a VI menos VI partido por 2 y menos 0,7 partido por 2, que será igual a VI partido por 2 menos 0,7 partido por 2. Y esto tiene que ser menor que 0,7 voltios, lo cual se dará si solo si VI daos cuenta que esto va a ser bastante sencillo porque déjame que repase, que no sé si he hecho aquí algo mal. VI menos VO, V de 1, VI menos VO, efectivamente, VI menos esto, VI menos VI es VI partido por 2, ok, va bien. Luego entonces simplemente es 1,4 más 0,7, 2,1 y sería VI menor que 2,1 voltios. Por tanto, como veis, la condición de que VI sea menor que 0,7 voltios es la más, que menos 0,7 voltios es la más restrictiva. Por tanto, si esta se verifica, se verificará también esta. Si esta se verifica, se verificará que I sub de 2 es mayor que 0 y que V de 1 es menor que 0,7 voltios. Por tanto, podemos decir como conclusión que si VI es menor que menos 0,7 voltios, entonces la VO será igual a VI más 0,7 voltios y partido por 2. Y ya tendríamos nuestro primer elemento de la VTC. Para hacer el segundo, vamos a suponer que D1 sí que conduce, sustituimos por tanto D1 que va en esa dirección por su modelo, es decir, con la fuente en la dirección contraria, la fuente de 0,7 ahora va hacia acá, la I de 1 sería esa, aquí la resistencia de valor 3R, y suponemos que V de 2 no conduce, como el diodo va en esta dirección, pues la V de 2 cuando no conduce estaría ahí. De forma que la condición inherente, las condiciones que deben verificarse son que V de 2 sea menor que 0,7 voltios y que I sub D1 sea mayor que 0 voltios. Y otra vez lo que tenemos que hacer es calcular el valor de I de 1 aplicando la ley de las tensiones de Kirchhoff en este único lazo que tenemos aquí, ¿no? La ley de las tensiones de Kirchhoff en el lazo nos darían que VI, fijaos, VI menos 0,7, que sería el siguiente salto. El siguiente salto sería en esta dirección. La corriente que circula por esta resistencia es I de 1 en la misma dirección, por tanto, menos I de 1 por 3R. Y por último, I de 1 va en esta dirección, misma dirección del salto, pues menos I de 1 por R. Esto tiene que ser igual a 0. De aquí sacamos cuánto vale I de 1, ¿de acuerdo? I de 1 será igual
¿a cuánto? Pues pasamos I de 1 por 4R al otro miembro, VI menos 0,7 voltios y partido por 4R. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, mi primera condición, I de 1 será mayor que 0 si y solo si el numerador, porque esto siempre es positivo, es mayor que 0. Es decir, si y solo si VI es mayor que 0,7 voltios. Por tanto, si VI es mayor que 0,7 voltios, ya sé que I de 1 es mayor que 0. Pero me queda la segunda condición. Para calcular V de 2, como necesito VO, voy a calcular primero cuánto vale VO. Por la ley de Ohm en esta resistencia, VO será I de 1 multiplicado por R, que sería igual, por tanto, a VI menos 0,7 y partido por 4. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tengo cuánto vale VO y V de 1, V de 2, perdón, V de 2 será igual a VO menos el voltaje aquí, que como por aquí no circula corriente, será VI, que será igual a VI menos 0,7 partido por 4 menos VI, que será igual, pues es 1/4 menos 4/4, quedaría menos 3/4 de VI, y menos 0,7 partido por 4. V de 2 será menor que 0,7 si, solo si, esto de aquí, menos 3/4 de VI menos 0,7 partido por 4, es menor que 0,7, lo cual se dará si, solo si, menos 3VI menos 0,7 es menor que 2,8 voltios, lo cual se dará si, solo si, VI menos 3VI es menor que 2,8 menos 0,7, 2,1 voltios, si, solo si, VI, paso esto para allá, es mayor que 0,7 voltios otra vez. Pasando esto para mayor que menos 0,7 voltios. ¿Por qué? Porque estoy pasando el 2, bueno, estoy multiplicando por menos 1/3 en ambos lados, cambia el sentido de la desigualdad. Al multiplicar por menos 1/3 aquí me queda VI, y al multiplicar por menos 1/3 aquí me queda menos 0,7 voltios. Por tanto, esta es la condición más restrictiva. Si se verifica esta, se verifica esta. Por tanto, si se verifica esta, I sub de 1 será mayor que 0 y V de 2 será menor que 0,7 voltios. Por tanto, la conclusión es que si VI es mayor que menos 0,7 voltios, entonces la VO será igual a VI menos 0,7 y partido todo por 4. Y esta es la conclusión de esta parte del problema. ¿De acuerdo? Pues todavía nos quedan dos situaciones. La tercera es lo que ocurre cuando ninguno de los dos conducen. Sustituyo los dos por un circuito abierto. Fijaos que perdón, que me lío. Veis cómo va en una dirección o en otra, porque los diodos están conectados al revés. Uno va en una dirección y otro va en otra. Y si os dais cuenta, en este circuito, bueno, las condiciones inherentes que tienen que verificarse serían que V de 1 es menor que 0,7 voltios y que V de 2 también es menor que 0,7 voltios. Daos cuenta que en este circuito no puede haber ninguna corriente. Todas las corrientes son cero, dado que no puede haber en esta única fuente, no hay ningún camino para que la corriente vaya del positivo al negativo. Por tanto, al no haber corriente,
es muy fácil de calcular cuánto vale V de 1 y V de 2. En esta resistencia no hay diferencia, no hay caída de tensión, en esta tampoco. Luego el voltaje aquí es 0, el voltaje aquí y aquí también es 0. Primera conclusión, VO es igual a 0 voltios. El voltaje en este nodo es 0, el voltaje en este nodo es 0. Y sin embargo en estos dos el voltaje es VI, dado que en esta resistencia no hay caída de tensión. Por tanto, V de 1 sería igual a voltaje en este nodo, VI, menos voltaje en este otro nodo, que es VO, que es 0, ¿no? Luego V de 1 es igual a VI, por tanto, V de 1 será menor que 0,7 voltios si, bueno, sí, solo si, VI es menor que 0,7 voltios, ¿de acuerdo? ¿Cuánto valdrá V de 2? Pues V de 2 será igual a VO, que es 0, menos el voltaje aquí, que es VI, 0 menos VI, es decir, será igual a menos VI. Entonces, la condición V de 2 menor que 0,7 voltios se dará si, solo si, V de 2 menos VI es menor que 0,7 voltios y multiplicando por menos 1 cambia el sentido de la desigualdad si VI es mayor que menos 0,7 voltios. Luego, como conclusión de esta situación, si menos 0,7 voltios es menor que VI, pero a la vez VI es menor que 0,7 voltios, es decir, si está en el medio de esos dos puntos frontera, entonces VO será igual a 0. Y esta es mi conclusión. Y si os dais cuenta, con estas tres situaciones hemos cubierto todo el rango de valores de VI, porque si es mayor, si VI está entre menos 0,7 voltios y 0,7 voltios, la VO vale 0. Aquí debemos tener algo mal porque esto debería ser un menor, ahora lo veremos, o sea, debería ser un 0,7, no un menos 0,7. Y si es menor que menos 0,7 voltios da esto, y si es mayor que, y aquí es donde os digo que debería ser un 0,7, claro, porque era este, si es mayor que 0,7 es mayor que menos 0,7, aquí donde me he equivocado yo es al poner la situación. Y como veis, tengo lo que ocurre si la VI es menor que menos 0,7 voltios, si es mayor que más 0,7 voltios y si está entre los dos. Por tanto, no existe ningún valor más posible de VI. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esta última hipótesis que yo tengo puesta aquí posiblemente no se me dé nunca. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la condición que debería cumplirse? Pues que I de 1 sea mayor que 0 e I de 2 sea mayor que 0. Vamos a ver cómo con este arreglo de circuito esto no podría darse nunca. Y es muy fácil. Si os fijáis, aquí tengo un lazo, ¿no? Voy a recorrer este lazo aplicando la ley de las tensiones de Kirchhoff en el lazo. ¿Cómo lo aplicaría? Pues diría, voy a ir de aquí y en esta dirección, ¿de acuerdo? Primero tendría 0,7 más segundo salto. Este que viene por aquí sería I de 2 por R. Siguiente salto, este que viene por aquí, 0,7. Y último salto, este de aquí, que sería I de 1 por 3R. Esto tiene que ser 0. Fijaos, voy a poner una cualquiera de las corrientes en función de la otra. Por ejemplo, I de 2, bueno, o voy a despejar las corrientes en un lado y las tensiones en otro. Fijaos, me quedaría I de 2 más 3I de 1 multiplicado por R tiene que ser igual a menos 2 con 1 voltio. O lo que es lo mismo,
y de 2 más 3 y de 1 tiene que ser igual a menos 2.1 partido por r. Teniendo en cuenta que r es positivo, este número es un número negativo. Por tanto, y de 2 e y de 1 no pueden ser positivos a la vez. Porque si lo fueran, entonces la suma de esto me daría un número positivo y no me daría menos 2,1 partido por r. Por tanto, esta situación no puede darse. De forma que si ya dibujamos nuestra VTC, que ya va siendo un poco tarde y habrá que ir terminando el problema, si dibujamos nuestra VTC, en este caso nuestros puntos frontera están en 0,7. Ahí, a ver si aprendemos. 0,7 y menos 0,7 voltios. Bien, en el centro, que es la primera situación, la salida vale 0, pues ponemos nuestra recta de valor 0, justamente aquí. ¿Y qué ocurre? Por cierto, esto es la VTC, esto es VO. ¡Uy, señor, qué cruz! Esto es la VO y esto es la VI. ¿Qué tendríamos? Lo siguiente, bueno, pues este menos 0,7 me va a estorbar aquí, así que lo voy a poner aquí arriba. Y ahora, siguiente situación, ¿qué ocurre en los valores menores cuando la VI es menor que menos 0,7? Que la VO es VI partido por 2 más 0,7, es decir, es una recta que cuando VI vale 0 pasa por 0,7, ¿de acuerdo? Mejor todavía, que para VI igual a menos 0,7 da VO 0, por tanto, si para VI igual a menos 0,7 da VO 0 y tiene pendiente menos un medio, o sea, pendiente un medio, pues sería una recta. Imaginaos que esto fue, imaginaos que esto fuese pendiente un medio, pues sería esta recta que os estoy poniendo aquí. Y para que quede más chuli todavía, la ponemos gordita. Y vamos a eso que nos gusta a nosotros, es decir, esto tiene pendiente un medio. Y con pendiente más pequeña todavía me quedaría la otra parte, porque si os dais cuenta, la otra parte sería una recta que pasa por 0 cuando la VI vale 0,7, por tanto estaría en el otro punto, y que tiene pendiente un cuarto, es decir, pendiente más pequeña todavía. Pues tendrá que pasar por aquí y tiene, anda que yo también, y tiene pendiente un cuarto. Es decir, más pequeña todavía. Si estuviese bien dibujado sería más pequeña y la pintamos aquí y ponemos pendiente un cuarto. De acuerdo, en este caso no he hecho la simulación, con lo cual pues os lo dejo para que lo probéis vosotros. Simplemente tendríais que poner un diodo, un 1N4148 por ejemplo, y bueno, pues meter a la entrada, hacer un análisis. Con que lo hagáis entre menos 2 voltios y 2 voltios pues sería suficiente, o entre menos 3 y 3, para que veáis este comportamiento que tenéis aquí, esta VTC. ¿De acuerdo? Bien, es por no hacer el vídeo mucho más largo ya.